¿Qué tal amigos de Aero Expreso? Bienvenidos a una nueva entrevista. En esta ocasión me encuentro con el doctor Daniel Curi, docente universitario de la Universidad del Río y además exdirector disciplinario de la Judicatura en Guayas. Doctor, bienvenido. Hola, muchas gracias por esta invitación. Doctor, usted fue director disciplinario de la Judicatura en Guayas y tiene las credenciales para poder evaluar el reciente escándalo del presidente de la Judicatura, Godoy, el exdirector provincial de Pichincha, Henry Gaibor, y el juez anticorrupción, Carlos Serrano. De lo que se conoce, de los elementos que tenemos a disposición, ¿cómo se debió proceder en este caso de presunta presión a un juez, como lo que ha involucrado al magistrado Serrano? A ver, claramente la respuesta es simple, ¿verdad? El señor Serrano, el juez, quien recibió justamente estas presiones, debió inmediatamente acudir él a fiscalía, ¿verdad? Cosa que así fiscalía pueda hacer el trabajo de investigación correspondiente para poder precisamente esclarecer las dudas, recabar las pruebas, etcétera, 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 y actuar rápido, ¿verdad? Desgraciadamente eso no ocurrió y lo que ocurrió fue algo un poco de manera extraña y lenta, ¿verdad? Porque salió a la luz a través de un artículo de periódico y luego la gente me estuvo comentando y comentando y comentando hasta que luego salieron los audios y se dio un tiempo para que den explicaciones, todavía no comparece Godoy a la Asamblea, no se ha activado un juicio político, ¿verdad? Y todo esto entonces, ¿qué es lo que hace? Es justamente eh, atender a que las personas no sientan que realmente existe una objetividad en el tratamiento de este caso y que más bien va a ser uno de estos casos donde va a quedar en la nada y que no puede quedar simplemente en la nada, ¿verdad? Además de eso, el juez debió justamente haber hecho la denuncia dentro de la judicatura contra el vocal, justamente por vulnerar esta independencia judicial, ¿verdad? Por vulnerar justamente esta capacidad. Así sea al vocal o sea al director provincial que lo llamó para que atienda una causa determinada de determinada manera, que falle de determinada forma. Y eso no puede pasar, ¿verdad? El artículo 109, numeral primero del Código Orgánico de la Función Judicial precisamente sanciona ese tipo de conductas de tratar de interferir dentro de la independencia interna de la función judicial. Eso por el lado del juez Serrano, que en efecto debió tal vez tomar otro tipo de acciones. Sin embargo, también se conoce que él internamente informó específicamente del asunto de su seguridad, por ejemplo. En ese caso, ¿cómo la judicatura también debió proceder? Porque en efecto ya de por sí tenía un nivel de riesgo importante, por así decirlo, por sus propias labores como juez anticorrupción y que repentinamente fue retirada su seguridad sin que la judicatura tampoco, digamos, mencione algo a la policía, que es el ente encargado. La judicatura no tiene control sobre la Mm. policía, la judicatura no tiene control sobre la seguridad, eso le corresponde a otras entidades que hacen justamente un debido análisis de riesgo, ¿verdad? Vamos, las personas que manejamos este tipo de cuestiones de análisis de riesgo, análisis de probabilidades, análisis de qué tan real es que se dé una amenaza o no se dé una amenaza, pues somos capaces de evaluar teniendo cada vez más elementos justamente esto de acá. Y entonces, si es que en algún momento, pues el ministerio dijo, miren, ¿saben qué? No hay suficiente riesgo en este momento para la vida de una persona, pese a que pueda recibir amenazas, porque una amenaza no significa de que realmente va a suceder eso. Una amenaza es simplemente una posibilidad de que alguien realmente actúe de esa manera, pero realmente las amenazas van dirigidas más a qué? Van más dirigidas más a amedrentar, a causar miedo, ¿verdad? Sí, entonces, claro, una persona que realmente va a cometer un acto en contra de otra, por lo general no amenaza. La amenaza entonces tiene una función diferente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, puede ser que por ese caso específico, pues no haya un nivel grave de riesgo, ¿verdad? Pudo haber una amenaza sin que haya necesariamente un nivel grave de riesgo, y eso fue lo que en su momento debió haber declarado el ministerio. Nuevamente, no tengo 100% el conocimiento de cuáles fueron todos estos factores que fueron analizados, pero eso no dependió necesariamente de la judicatura como tal, sino dependió justamente del ministerio, del ramo, de que haga esto aquí. Entonces, la pregunta es, ¿y qué hacemos entonces para darle seguridad a los jueces? ¿Sí? En parte, pues es algo complicado porque significa que
a qué jueces hay que darle seguridad, a qué jueces no hay que seguridad, hay que darle seguridad a todos los jueces, qué tipo de seguridad les damos, hasta qué punto los jueces mismos pueden ayudarse en este tema de la seguridad. Es una seguridad que se basa únicamente en que pueden trasladarse de punto A a punto B y ahí o tiene que haber un policía o dos policías atrás de ellos todo el tiempo, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? Es complicado y claro, a la final también hay recursos limitados. ¿Sí? Y como hay recursos limitados, tampoco es que podemos darle justamente a un policía a cada uno para siempre, porque significa entonces que también vamos a tener policías que no estén en las calles, que no estén dando justamente estas cuestiones de seguridad, ¿sí? De seguridad ciudadana, ¿verdad? Haciendo patrullajes. Entonces, claro, porque seguridad significaría entonces que también deberíamos darles un carro y eso también Mm. significaría también darle gasolina, entonces, y los viáticos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado, no es un asunto tan sencillo como simplemente, bueno, que me pongan un policía y se acabó, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría hacerse? ¿Verdad? Algo que podría hacerse es que, por ejemplo, pues que la judicatura pueda contar con un propio organismo de seguridad para los jueces y no estar dependiendo siempre de los ministerios, del Ministerio Interior, del Ministerio de Defensa, para brindar esa seguridad. ¿Verdad? Entonces, es una posibilidad, es una de las tantas que podrían haber, pero más allá de eso, hay que tener en cuenta de que sí, si yo puedo brindar seguridad, también tengo que asegurarme que la persona que me está dando seguridad es confiable, Mm. ¿verdad? Porque claro, si es que el policía, porque también puede ser en la policía o puede ser el militar o puede ser un privado que esté dando la seguridad, es corrompido por los narcos, de nada me sirve de seguridad porque va a jugar en mi contra. Entonces, hay muchos factores que hay que tener en cuenta al momento de dar esas seguridades. Doctor, ahora por otro lado también la judicatura se pronunció ya una vez que esto se hizo público. El presidente Mario Godoy mencionó que va a tomar una licencia para la comparecencia que tiene prevista en la Asamblea Nacional y el resto de vocales emitieron un comunicado conjunto señalando que presentaron una noticia crímenes, si no estoy mal, informaron a la Fiscalía sobre estos audios y Sí. solamente se procedió con solicitar la renuncia de Henry Gaibor, que entonces era director provincial de Pichincha de la Judicatura. Eh, ¿Por qué es importante que la Judicatura actúe de una forma más contundente? Tal vez se le debió pedir mayores respuestas o un proceso de investigación a Henry Gaibor, siendo él involucrado también en estos audios de la presión al juez Serrano. Sí, se le debió abrir un sumario a él, ¿verdad? Se le debió abrir un sumario, pues, con el fin de investigar exactamente qué es lo que sucedió y no dejar simplemente que renuncie. Tenían que haberlo votado. Al final es un puesto de libre remoción y podían simplemente removerlo sin esperar una renuncia, porque al momento que le decimos, ¿sabes qué? Renuncia, puede haber dicho que no, no quiero renunciar. ¿Sí? Y ante eso, pues se hubiese activado pues otros mecanismos para justamente despedirlo. Ya el pedirle la renuncia es algo así como que, ¿sabes qué? No ha sido tan grave lo que tú has hecho, entonces vamos a dejarte la posibilidad de que tú te hagas un paso de manera voluntaria y no debería ser así. ¿Por qué? Porque se convierte en una forma de cahuetería, ¿verdad? Si usted sabe que una persona actuó mal, debería tomar todas las acciones suficientes para sacarla inmediatamente, ¿verdad? Si tiene la potestad de hacerlo inmediatamente y no simplemente esperar a que ponga la renuncia, ¿sí? Entonces, eso es algo que llama la atención también a la ciudadanía, justamente de esa pasividad que se tiene. Ahí sí, hemos presentado esto, hemos presentado lo de acá, pero no hay un actuar inmediato por parte de la propia judicatura, por parte de transparencia, por parte de disciplinario, que tienen esa potestad de actuar, que tienen esa potestad de actuar y que no lo han hecho. Eso vuelve también cómplices de lo que se está investigando a los vocales de la Judicatura al no tener un pronunciamiento contundente sobre este caso. No necesariamente cómplices, no sabemos hasta qué punto, porque Ujú. cómplices es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Porque implica también una corresponsabilidad del hecho, ¿verdad? Pero sí una manera de casi encubrimiento, ¿verdad? Casi Ujú. como que, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar pasar, vamos a ver qué es lo que, vamos a agachar la cabeza y que pase la ola, ¿verdad? Es una pasividad ante una situación que necesita mucha más proactividad, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ya tuvimos justamente casos como el Metástasis, como el Purga, como el Plaga, donde hemos visto cómo estos tentáculos de narcotráfico entran a la judicatura y ya tras esa experiencia, pues nosotros queremos ver un cambio. Y el cambio no puede ser seguir haciendo exactamente lo mismo o seguir Mm, actuando de una manera similar. Entonces, ante eso es que estamos pidiendo justamente que la fiscalía que actúe con la misma fuerza con la que actúa en esos casos. Es que la judicatura actúe con la misma fuerza con la que actúa en esos casos. ¿Verdad? Y no simplemente un cruzarse de manos y a esperar a revelar lo que dice la asamblea. ¿Por qué tiene que ir a revelar a la asamblea la información que tiene y no lo hace de manera pública inmediatamente? ¿Por qué hay que esperar ese tipo de tiempo cuando lo que tiene que hacer, si es realmente transparente y si realmente tiene esas pruebas, pues dárselas a la ciudadanía para que sea la ciudadanía justamente la que, la que procese esa información y que decía, mira, si sabes qué, en verdad tenías razón, en verdad no había aquí nada que esconder o si es que en verdad aquí hubo algún tipo de contubierno con las mafias. Entonces, sí, definitivamente, ante esta situación donde nuestra justicia se encuentra corrompida, ¿verdad? Corrompida por estos sectores del narco, es que necesitamos hacer algo parecido a lo que hubo en Guatemala, atraer una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, esta CICIG, ¿verdad? Que funcionó allá para tener justamente este apoyo internacional independiente que nos ayude justamente a luchar contra estos tentáculos del mm, narcotráfico, estos tentáculos de la corrupción que están ya inmersos en nuestro sistema. Porque cada vez estamos viendo de que no importa si cambiamos o no a los vocales, no ujú. avanzamos porque se vuelve a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Otra vez, un director provincial comunicándose con los jueces para apoyar a los narcos. Antes de pasar, doctor, a qué se puede hacer en estas circunstancias en el sistema de justicia, quisiera aún ahondar un poco más en el tema de Godoy. Por eso, un lado por los vocales, tal vez en esta suerte de encubrimiento con la situación de Gaibor y los audios con el juez Serrano, pero también se empieza a hablar de que esta responsabilidad alcanzaría hasta el propio presidente Godoy por ser un funcionario que a la final, aunque él ha dicho que no es de su confianza, sí ha sido de su confianza y que también fue ratificado en su administración como director provincial en Pichincha. En otras palabras, la responsabilidad debería llegar también hasta el presidente Godoy, incluso tal vez su renuncia del cargo. A ver, ahí es donde hay que justamente, ahí es donde nos falta información y ahí es justamente donde nos falta precisamente esa falta de transparencia, ¿verdad? ¿Cuál fue la comunicación que hubo entre el director provincial y el juez? Y el director provincial pues le dijo, pues tú sabes de quién yo vengo, yo sabes quién está más arriba mío y él es el que te quiere mandar el mensaje, ¿verdad? Y ante eso pues el juez le mostró una negativa y entonces es investigar realmente si es que ese mensaje vino o no vino de Godoy. Son las dos posibilidades, ¿verdad? Si es que vino de Godoy, Godoy viene a ser inmediatamente responsable, punto. Si es que no vino de él y él simplemente se estaba tomando el nombre de Godoy, Godoy debió haber actuado más fuerte y no simplemente esperar la renuncia. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué esa omisión? Porque uno también es responsable, no solamente por sus acciones, sino también por sus omisiones, ¿verdad? No es responsable por haber mantenido a una persona o haber nombrado necesariamente a una persona. ¿Por qué? Porque quizás el chequeo que se hizo sobre esa persona no fue completamente claro y quizás su error fue no haber hecho más profundamente un chequeo sobre él o más que nada decir, ¿sabes qué? Si me vino esta terna anterior, no la acepto, voy a coger mi propia pierna. Que entre todos los vocales escojamos una nueva terna y no simplemente, porque alguna de las excusas que dijo fue, ah, no, es que la terna ya me vino de los vocales pasados. Ujú, Pues tú ujú. puedes simplemente no escoger la terna. Su cargo es de libre remoción, nada te obligaba, no había un concurso como hay en otras circunstancias. Entonces, ante esa situación, sí, pudieron haber actuado mucho mejor. Quizás nuevamente fue un actuar muy pasivo y ante esa pasividad es que la gente está buscando estas explicaciones, está buscando justamente el qué hacer. Pero vamos, lo más grave justamente es la vinculación que hay justamente entre Godoy, la esposa, y aparentemente un ex cliente de la esposa, Ujú. ¿verdad? Y ante esta situación, él debió nuevamente actuar más activamente. ¿Para qué? Para que realmente no haya ningún tipo de interferencia en ese tipo de causas, ¿verdad? Porque eso es lo necesario, ¿verdad? Cuando vamos a ver los principios judiciales, los principios de conducta judicial de Bangladesh,
¿verdad? O sea, de los principios de cómo deberían comportarse los jueces, así de manera general, que están o sea, que es como un instrumento internacional, justamente para eso, nos dice que no solamente hay que actuar de manera independiente, hay que parecer que se actúa de manera independiente y hay que tomar medidas activas para justamente garantizar esa independencia, ¿verdad? Entonces, claro, al momento en que no se toman estas medidas activas y uno dice, bueno, pues, y cabe esa duda, la pregunta entonces es si es que cabe o no cabe que renuncie, o que al menos, pues, realmente pida su licencia y que con eso de realmente, pues, pueda hacerse un lado y que venga entonces al suplente a poder cubrir justamente su rol hasta que finalmente, pues, se esclarezcan todos estos hechos. ¿Sí? Pero él no podría realmente quedarse con tanta tela de duda que hay, hasta que no se clareza, quedarse justamente en el poder. Hablamos justamente de la posible responsabilidad en las circunstancias que mencionó, doctor. Sin embargo, por el bien de la institucionalidad, porque muchos está criticando eso, y bien mencionó también respecto a los vínculos que la familia de Godoy también tiene con el haber defendido a gente vinculada con el crimen organizado, e incluso otra vez las sombras que vuelven a recordarse de cuando Godoy fue designado presidente de la Judicatura en dos ocasiones por el Consejo de Participación. ¿No deberías por lo menos estar bajo el análisis del doctor Godoy, dar un paso al costado y que por lo menos se recomponga esa parte de la confianza ciudadana en la Judicatura? Sí, yo creería que sí, ¿verdad? Nuevamente, el paso al costado no necesariamente significa renunciar, ¿verdad? Significa, pues, nuevamente, un poco lo que él ha dicho que va a hacer, es pedir la licencia para poder aclarar la situación, ¿verdad? Poder defenderse en libertad, por así decirlo, o defenderse no en una posición de poder, sino en una posición de cualquier ciudadano podría ser, simétrica de poder. Y ante esa situación, pues sí, definitivamente eso es lo correcto y eso es un poco lo que se está pidiendo que se materialice, sí, porque hasta ahora no tengo entendido de que pues el suplente no ha sido pues principalizado y ante esa situación pues es que estamos pues así a la espera, ¿ya? Pero claro, eh, claramente, si es que él realmente dice, mira, sí, yo aquí ha sido totalmente un malentendido, la pregunta es, ¿y por qué esperar tanto para aclararlo? ¿Por qué mantenerlo Mm. todo en las sombras? ¿Por qué prepararlo todo, verdad? ¿Qué es lo que está detrás? Y eso es lo que justamente causa más desconfianza, ¿verdad? Porque una persona, pues, que es transparente, pues, lo que hace es eso, pues, abrir el libro, abrir los datos y decir, mira, esto es lo que ha pasado, A, B, C, D, E, ¿verdad? Y no dar, pues, medias explicaciones o explicaciones ambiguas, que a la final es lo único que hacen es confundir más a la situación y por lo tanto generar más dudas sobre estas relaciones. Ahora, así como se observa la judicatura y la actuación de Godoy, también se ha señalado a toda la cadena que permitió que él esté sentado en la judicatura. La Corte Claro. Nacional de Justicia y el presidente José Swing deberían también tener una cuota de responsabilidad o al menos un pronunciamiento sobre lo que está sucediendo, tomando en cuenta que ellos son el ente nominador y que ellos lo pusieron en la terna. Sí, precisamente, ellos deberían tener algún tipo de manifiesto, ¿ya? Pero también hay que recordar de que debe haber independencia judicial, ¿verdad? Mm. La independencia es no solamente interna, sino también externa, ¿verdad? Si bien él viene a ser el vocal que fue puesto por cuota de la Corte Nacional, eso no significa que la Corte Nacional debe tener algún tipo de incidencia, ni siquiera de reporte sobre las cosas que haga el vocal, porque al final los vocales van a tener tanta o más autoridad que el presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque son autoridades diferentes. Entonces, así como el vocal no puede interferir en cuáles son las acciones que va a tomar la Corte Nacional de Justicia, la Corte Nacional de Justicia no puede interferir sobre las acciones que tomen los vocales. Entonces, hay que respetar ese principio. Y es un principio de que entonces, ninguna otra función del Estado debe tener injerencia. El presidente no puede pedir la renuncia del señor, la Asamblea tampoco. ¿Qué es lo que debería? Políticamente correcto. ¿Para qué? Porque existen justamente estos sistemas, es que la Asamblea active el mecanismo de juicio político, ¿verdad?
que haga el juicio político y que sea el resultado que se dé según las pruebas que estén en el juicio político, ¿verdad? Desgraciadamente no se ha activado eso, se ha activado una mera información y a raíz de eso de ahí es que va a comparecer pues el señor Godoy a la Asamblea, pero no es todavía un juicio político como lo debería haber, ¿verdad? Porque si es que estamos pidiendo la remoción del señor Godoy y estamos sosteniendo entonces de que la renuncia no es necesariamente lo pertinente, lo que sí sería pertinente como un acto de transparencia viene a ser justamente el juicio político. Justamente que mencionó el tema de la fiscalización, la Asamblea Nacional está ensayando ese intento a dos ritmos, por un lado el oficialismo y por otro lado la Revolución Ciudadana, pero los dos, digamos, coinciden en el fondo en que el señor Godoy debe responder ante estas acusaciones en su contra. ¿Por qué es importante el pronunciamiento político también en este tema? Ya vimos que en lo que le competía la judicatura, en el caso de Gaibor, se permitió simplemente su renuncia y, digamos, se ha cuestionado, pero también se ha permitido la licencia del señor Godoy. Eh, pero ¿por qué también políticamente es importante que el tema escale hasta la Asamblea Nacional, se explique y en caso de que sea necesario hay una sanción política también? Bueno, principalmente porque la Asamblea Nacional es aquí el órgano que responde a hacer justamente el enjuiciamiento político, ¿verdad? Ujú, Entonces, institucionalmente, a ellos es a quienes que les corresponde esa actividad. Entonces, por eso es que el pedido va hacia ellos. ujú. Por otro lado, si es que el gobierno como partido, el gobierno como eso, como política de gobierno, quiere justamente luchar contra el narcotráfico, no puede pues quedarse justamente de manos cruzadas ante esta situación, sino que debe buscar una manera de actuar proactivamente, ¿verdad? Y decir, sí, definitivamente en estos casos no vamos a dar tregua, no vamos a dar paso este, a que los narcos pues entren otra vez a la justicia y parte de ese mensaje vendría a ser activar el juicio político. Independientemente de cuál sea el resultado del juicio político, ¿verdad? Lo que sí va a ser importante entonces es que activen el juicio político y se demuestre entonces que quieren hacer realmente una investigación transparente y clara sobre estos hechos. Ahora, mientras este nuevo escándalo sacude a la judicatura, a poco tiempo tal vez de recordar lo que fue Metástasis y la acusación directa contra Wilma Terán, y tantos otros casos judiciales que han sacudido a vocalías de la judicatura, la justicia termina siendo la primera víctima. Al final, la crisis en el sistema judicial ecuatoriano continúa siendo importante. ¿Qué se necesita para poder salir de este círculo vicioso que parece ya estar envuelta la judicatura? ¿Y por qué acciones o temas empezar de forma prioritaria? Nuevamente, un poco como en algún momento lo manifesté, ¿verdad? Algo que necesitamos casi que con urgencia es poder tener la asesoría internacional por parte de una comisión similar a a la guatemalteca, ¿verdad? Que es la CICIG, ¿verdad? Para poder luchar justamente contra estos esquemas de corrupción y de impunidad que constantemente tenemos en nuestro país, ¿verdad? Porque si no contamos con eso, ¿verdad? Ya estamos viendo de que por más de que hagamos cambios profundos, a las finales siempre se va a encontrar la manera de corromperlos, ¿verdad? Y esta es una forma de que hoy salió a la luz por unos audios y por un juez valiente, que ojo, que debería ser la forma en que todos los jueces deberían actuar y que todos los fiscales deberían actuar, porque claro, muchas veces van a recibir justamente estas presiones donde un fiscal provincial pues llama entonces a un fiscal inferior y dice, no, tienes que hacer esto de aquí, tienes que fallar de tal manera, tienes que archivar esta causa o tienes que abrir investigación o que llame de un parte de un director provincial o se reúna con los jueces justamente para que fallen de una determinada manera y eso no puede ocurrir. ¿Verdad? Eso no puede ocurrir ni debe ocurrir. Y el juez que se enfrenta ante esa situación tiene que hacer pues, lo mismo que hizo el juez Serrano, pues grabarlo y hacerlo público y poner la denuncia. ¿Sí? Porque si no, nuevamente vamos a estar otra vez en un círculo vicioso donde cambiamos a las personas, pero únicamente para que sigan corrompiendo o sigan justamente estando en estos esquemas de corrupción y no podemos seguir así. Ahora, si no llega a suceder nada en este caso, que tal vez Godoy se ha blindado políticamente en la Asamblea Nacional, que el exdirector provincial Gaibor nunca se lo investigue o se le inicie un proceso, o bueno, nunca se le inició un proceso, de hecho, disciplinario interno, ¿qué mensaje envía este tipo de actuaciones de la judicatura a todos los funcionarios judiciales del sistema, ¿no? Fiscales, jueces, que tal vez incluso, como ya mencionó el doctor Felipe Rodríguez, a propósito de este caso,
Que también existen otros audios, o sea que también existen más jueces presionados o jueces que conocen de irregularidades y que ven este tipo de ejemplos y que simplemente podrían decir, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? ¿Qué mensaje se le Es envía a que ellos? aquí es donde justamente entra un poco esta situación en el que decimos, miren, ¿qué es lo que normativamente debe caber? ¿Verdad? No solamente cabe, pues, un sumario disciplinario en contra del director provincial, Gaibor, que cometió un acto en contra de la independencia judicial, claramente, pero también cabe un sumario disciplinario ante el propio juez Serrano, quien en su momento no puso en conocimiento de las autoridades de la judicatura, en las autoridades disciplinarias, este intento de justamente de afectar la independencia de la función judicial, porque eso también es una infracción, Ujú, ¿verdad? Entonces, claro, él lo que hizo en su momento, pues fue pedir la renuncia y no se la aceptaron y parece ser que entonces que en medio de todo esto está eso, pues sus ganas de renunciar, pero claro, entonces deja nuevamente esta situación donde deja un mal ejemplo los jueces, porque terminan diciendo, miren, ¿saben qué? A la final es, ¿qué es lo que hay de por medio? Lo que hay de por medio es que él que tenía un capricho y a las finales no se le admitió su capricho o no se le admitieron sus pedidos porque él quería renunciar y esta es la única manera entonces en que efectivamente vamos a poder llevar a cabo la renuncia es sacando a la luz estos casos, ¿verdad? Cuando sacar a la luz estos casos debería ser el estándar y no debería estar supeditado, ¿no? A algún tipo de actuación posterior, ¿verdad? A algún tipo de que me acepten la renuncia o que me den seguridad o algo así. No, debería ser el estándar normal donde un juez diga, miren, ¿sabes qué? Aquí me están tratando de presionar, aquí me están tratando de que yo reciba llamadas de gente que no tiene por qué llamarme, ni poder, ni por qué incidir en la causa, y ante eso entonces actuar. Sí, entonces sí, definitivamente es una situación donde hay un cúmulo de malos actuares y lo único que está pidiendo la ciudadanía entonces es transparencia y que efectivamente pues actúe no solamente la judicatura por área disciplinaria, sino también la propia fiscalía. Mencionó el tema de que ya se hace más que necesario la intervención de una comisión, digamos, no internacional que pueda ayudarnos a poder sobresalir en esta infección del crimen organizado en el sistema de justicia. Pero, ¿qué otras reformas internas se podrían impulsar para en algo poder también ayudar en la normativa a procurar la independencia judicial? No sé si tal vez nazca desde el propio origen del Consejo, que actualmente es el proceso a través del Consejo de Participación Ciudadana, que también ha sido cuestionado por cómo llevó el último proceso, específicamente por Godoy, o va mucho más allá de simplemente el tema de modificar cómo se los designan los vocales. A ver, ahí tenemos algunos aspectos. Número uno, el Consejo de Participación Ciudadana, obviamente yo soy proponente de que no debería existir y sí, entonces definitivamente debería de cambiarse completamente todo ese sistema de cómo se escogen los vocales. Número dos, la pregunta es entonces, ¿y deberían haber vocales? ¿Deberíamos seguir teniendo pues un sistema de justicia supeditado a un órgano administrativo y disciplinario? No, tampoco es necesario. Tendríamos entonces que reformar nuevamente la Constitución y quitar el Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Que la parte administrativa pues sea manejada por una entidad administrativa dentro de la propia Corte Nacional y reformar entonces el sistema disciplinario, ¿verdad? Punto, ¿verdad? Para que la judicatura entonces no use tampoco el sistema disciplinario como una palanca política o como una forma, una amenaza política para operar de esa manera, ¿sí? Entonces, sí, son cambios fuertes que se tienen que hacer. Si no se pueden hacer estos cambios, que en su momento pues se intentó llamando a una constituyente que desgraciadamente pues no pudo llevarse adelante, ¿qué cabe? Pues cabe entonces tener políticas internas que se cumplan, ¿verdad? Justamente para poder luchar contra esta impunidad, ¿sí? Para poder luchar contra estos grupos de casos, ¿sí? Entonces, nuevamente, parte de estas políticas viene a ser crear un sistema que permita justamente a los propios funcionarios de la judicatura presentar denuncias anónimas de lo sucedido, ¿verdad? O relativamente anónimas. ¿Para qué? Para proteger también su seguridad, pero para que estos actos de corrupción que se den no se queden en la impunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la judicatura, desgraciadamente, en muchas manos está atado de manos por el propio reglamento de cómo se lleva el sistema disciplinario, ¿verdad? ¿Y por qué el área de transparencia realmente de la judicatura?
no tienen ningún poder, porque ellos no pueden investigar realmente de la misma manera que investiga disciplinario. Entonces, ¿qué hacen ellos realmente? ¿Verdad? Ellos no pueden ni siquiera, en la judicatura no puede pedir información financiera de los jueces, porque dicen, no, eso le corresponde a la Contraloría. Y cuando se le pedía a la Contraloría, oigan, hagan un examen especial de los jueces, no, eso solamente lo podíamos hacer cada 2 años. Entonces, nuevamente, es un inactuar institucionalizado, ¿verdad? Que a la final lo que hace es proteger justamente a la corrupción y fomentar la impunidad. Doctor, para culminar con todo lo que sabemos y con todo lo que se dice que nos falta por saber, incluso el propio Mario Godoy mencionó que en su comparecencia en la Asamblea va a revelar temas que va a comprometer a más de una persona. ¿Podríamos decir que hay una verdadera justicia en Ecuador o estamos en efecto en una crisis de ayer justicia? A ver, crisis de la justicia la hemos tenido pues desde que me gradué de abogado, Ujú. ¿verdad? Ahora, que hay jueces valientes, que hay fiscales valientes, que hay servidores valientes que están dispuestos justamente a denunciar este tipo de actos, ¿verdad? Pues sí, definitivamente los hay y deben de haberlos más y deben de ser más valientes para poder denunciar con mayor claridad todos estos actos.